Estábamos describiendo esta idea o esta concepción de Jeremy Rifkin que habla de el avance de la tecnología en desmedro de las capacidades laborales entendidas como aquellas vinculadas directamente con el esfuerzo físico o el trabajo manual, fundamentalmente, y la necesidad de obtener una mayor capacitación para conseguir mejores puestos de trabajo, para acceder al mercado laboral, de acuerdo a las características que se venían dando después de la incorporación de este determinismo tecnológico que impactaba de lleno en los sistemas productivos. Y estábamos diciendo de las capacidades de cada uno, cuáles eran las capacidades que había que buscar para acceder al mercado laboral. Estábamos dando el ejemplo, es decir, hace unos años uno, por ahí con un título secundario, conseguía un trabajo, no sé, administrativo, de oficina, pero bueno, podía acceder al mercado laboral. Hoy, ¿qué se exige para acceder al mercado de trabajo? Ustedes se van a recibir de abogados, en algún momento van a tener el título de abogados. ¿Ustedes creen que con eso solo por ahí les puede alcanzar para acceder a un trabajo, supongamos en relación de dependencia? Porque para ejercer la abogacía de manera independiente les alcanza 2 horas, se matriculan y listo. Pero supongamos que quieran acceder a un puesto en algún trabajo en relación de dependencia, en una empresa multinacional o en una empresa nacional o en algún emprendimiento importante. ¿Qué se les exige hoy, además del título de abogado? Se les exige el trato con la gente. Ah, perdón. No, tranquilo, es la uno. Sí, Irene. Ah, bueno. En varias empresas se exigen lo que es distintos idiomas. También intervino mucho lo que es el trato con el otro, el liderazgo. O sea, evolucionó un montón de cómo trabajar con grupos de personas, que antes eso no se veía. O Trabajo en sea, se equipo. daba más importancia antes solamente llevar el analítico y ya. Hoy en día las grandes empresas lo que buscan es el trato con el otro, es el trato con el cliente, el fomentar más ingresos. Natalia dice el idioma es fundamental. Sí, hoy, además del título de abogado, posgrado, Candela dice también. Hoy el título de abogado es considerado como un secundario avanzado hace 30 años, o el título universitario, mejor dicho. Es como un secundario avanzado hace 30 años. Catalina da en la clave, te piden experiencia. Fíjense que muchos puestos de trabajo en los cuales uno se postula le dicen experiencia como excluyente. Si uno no tiene antecedentes, ¿cómo inicia la experiencia? En algún momento hay que empezar. ¿Experiencia en qué? ¿Experiencia cómo? ¿Experiencia cuándo? Es decir, esto que planteó Rifkin, por una mayor sistematización de los procesos productivos, por un mayor conocimiento, por una mayor especialización, porque también se pide especialización. Hoy no sirve la persona que sabe un poco de todo. Hoy lo que se busca más es tener conocimientos puntuales sobre un tema específico. Les doy un ejemplo. En la Facultad de Bioquímica, yo tengo un conocido que se recibió de bioquímico, el hijo de un conocido que se recibió de bioquímico y que se recibió en una especialidad que el padre, que también es bioquímico, veía como parte de una materia. Fíjense cómo se ha profundizado el conocimiento, cómo se ha profundizado la necesidad del saber y cómo se ha ido diversificando. Lo que plantea este autor es básicamente eso. Hoy en día, por más que uno tenga aptitud física o capacidad física para trabajar, esa capacidad tiene que ser, en el mejor de los casos, complementada por un conocimiento mayor o por un conocimiento más fuerte o más específico. ¿Por qué? Porque el manejo de tecnología, lo vemos el cambio del plan 5 al plan 6 con las prácticas profesionales que hay que hacer. Bueno, ustedes lo ven, Catalina dice ese ejemplo. En quienes han recibido un cambio en el programa de estudio para recibirse abogado, supongo que el cambio ha respondido a nuevas necesidades de los profesionales ya recibidos. Y bueno, esto es consecuencia un poco de lo que ha manifestado este autor, insisto, en la década del 90 del siglo pasado, que ya lo veía venir y decía, bueno, hoy no nos sirve con la base laboral que tenemos. El conocimiento, la economía del saber nos llevan a que tengamos que tener mayor profesionalismo, mayor conocimiento, especificidad en ciertos temas para poder insertarnos en el mundo laboral. El trabajo concebido como venía antes de la década del 50 del siglo pasado ya no se utiliza.
porque los cambios de producción o los cambios de paradigma tecnológico productivo, que vamos a ver más adelante, exigen esto, un mayor conocimiento, un mayor saber, en desmedro de una mayor capacidad física. Es decir, ya no es tan necesario el esfuerzo físico, el hecho de trabajar 8 o 10 horas desde el punto de vista físico, sino que se trabaja por proyectos, se trabaja por objetivos, se trabaja por resultados, en función de una mayor especificidad o conocimiento. Bueno, esta es una... Pablo, ¿querés decir algo que te veo tocando el mouse? No, que habla también de la reducción horaria del trabajo, Rifkin. Tal cual, tal cual. Fíjate vos que Argentina tiene un fenómeno no extraño. Cuando en todos los países o en las economías avanzadas lo que se hace es reducir la jornada laboral, porque se reemplaza la posibilidad de trabajar por tiempo y se pasa a trabajar por resultado, por objetivo o por rendimiento en ciertos temas, nosotros vamos a contramano. Cuando Alemania trabaja cada vez menos, nosotros trabajamos cada vez más. Con Estados Unidos los plazos se acortan, nosotros los ampliamos. Es decir, que nosotros trabajamos por permanencia, no por cumplimiento de trabajo. Y ese es un gran error. Bueno, Rifkin también lo avisoraba. Pero además Rifkin lo plantea como una forma de disminuir los costos laborales. Porque si vos reducís la jornada de trabajo, por ahí le estás dando la posibilidad a la empresa de, en función de una mayor productividad, incorporar más gente. No mutando, sino intercambiando jornadas laborales o permitiendo intercalar jornadas laborales. Por dos cuestiones, desde el punto de vista del empresario o de quien tiene el capital productivo, por una cuestión de costos. Y desde el punto de vista de la persona, y ahora me meto con la otra concepción que habla del fin del trabajo, que es la de André Gorz, que es una concepción filosófica, del punto de vista del trabajador, es porque reducir la jornada laboral implica esparcimiento y mejor preparación o mejor predisposición para ejercer el trabajo. Entonces, este concepto del fin del trabajo, como lo di por Rifkin desde el punto de vista económico, vinculado con aspectos técnico-productivos, también lo doy con Gorz desde el punto de vista de la filosofía. Gorz, que es un filósofo francés, que habla del fin del trabajo, pero desde el punto de vista de la alienación o del problema que tiene el individuo al desarrollar jornadas laborales muy largas, dice, el trabajo no tiene que ser central al individuo. El trabajo, y habla de la centralidad del trabajo. El trabajo debe servir para permitirle al individuo obtener los medios necesarios para vivir. Por eso habla de la centralidad del trabajo y no del trabajo como motivo principal de la vida del individuo. Y ahí también enfoca, insisto, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista psicoanalítico, la caída de la cantidad de trabajo, la modificación de las condiciones del trabajo. Por eso, la discusión está dada desde el punto de vista económico en dos direcciones. Punto de vista tecnológico y punto de vista filosófico. Pero la cuestión a la cual tenemos que llegar, que es la de la mutación del trabajo concebida como factor productivo, es que, como lo concibieron los clásicos, hoy no existe más. El trabajo ha mutado. Lo único que ha mantenido es esta remuneración o esta retribución que se llama salario y que identifica al trabajador. Yo en este momento, por ejemplo, no estoy ejerciendo ninguna fuerza física y sin embargo se supone que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque por esto de dar clases o por pertenecer al plantel de docentes de la Universidad Nacional de La Plata, recibo un salario. Entonces en este momento yo estoy ejerciendo un trabajo. Dista mucho del esfuerzo físico, más que mover el mouse y hacer clic en la tecla, nada más. Ese es mi único esfuerzo físico. Pero bueno, esta es la evolución del factor productivo trabajo y a esto queremos llevar con el factor productivo trabajo, en estas dos direcciones, económicas y filosóficas. Vamos con el tercer factor productivo, que es el capital. El capital. Bien. Fíjense que ahí tienen la definición de capital. Conjunto de recursos económicos heterogéneos y reproducibles que otorgan renta de periodo en periodo. ¿En qué se parecen una máquina de coser y un auto o un taxi? ¿En qué se parecen? ¿El auto o el taxi? Es taxi y máquina. Un taxi, Sí, son ambos, o sea, que generan ganancia.
ambos producen. No, la palabra. Yo te pregunto, ¿en qué se parecen una máquina de coser, un remis y una computadora? Te amplío un poquito más. ¿En qué se parecen? Que las tres son herramientas de trabajo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué se parecen una máquina de coser, un remis o taxi y No una se parecen computadora? en nada, pero Muy bien, ambos 3 veces tuve que generan preguntarlo. trabajo. ¿Ven que no escuchan? ¿Ven que no escuchan? Bien, Irene. Silvia, no te ofendas, fue una broma, ¿eh? No, está bien, no me ofendo. Bien, Gracias. bien. No se parecen en nada, por eso hablo de la heterogeneidad del capital. El capital está conformado por todos los recursos heterogéneos que se vuelcan al factor productivo y que le otorgan al poseedor una renta o beneficio. Por eso digo, una computadora, yo estoy trabajando con una computadora, esta computadora es capital. Quien está trabajando en la calle con un taxi tiene capital. ¿Y cuál fue el otro que puse? Una máquina de coser. Y bueno, en un lugar en el cual se fabrican prendas, una máquina de coser es el capital. Entonces, la característica fundamental del capital es la heterogeneidad. Es la heterogeneidad. No se parecen en nada a los recursos productivos. Acuérdense cuando hablamos en la unidad 1 de bienes de capital. ¿Para qué servían los bienes de capital? Para producir otros bienes. Entonces, el concepto de capital va atado a los bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes. Silvia, ¿tenés una hermana gemela? ¿Sabe lo que pasa? No, Porque no te tengo dos hermana. veces en el cuadro. Sí, porque tengo la computadora con un monitor enorme y veo todo el PowerPoint y en el celular lo utilizo para la cámara y el audio. Pero sos la misma, digo, no tenés una gemela. Soy la misma. Listo, bien. Sí, muchas Me quedo gracias. tranquilo. Entonces somos 21 en lugar de 22. Bien, listo. Gracias, Silvia. Entonces seguimos. Definición de capital, concepto de heterogeneidad. Clasificación. Clasificación. El capital se clasifica de 3 maneras: capital técnico, capital jurídico y capital contable. Técnico, jurídico y contable. Vamos a definir los 3. ¿Qué es el capital técnico, qué es el capital jurídico y qué es el capital contable? Pero después de haberlos definido, cada vez que hablemos de capital en economía política, nos vamos a referir al capital técnico, al primero. La economía política refiere únicamente al capital técnico, si bien hay otros dos, el jurídico y el contable. Vamos por el primero. El capital técnico está constituido por todas aquellas herramientas o bienes de trabajo que se utilizan para producir otros bienes. Herramientas, enseres de trabajo, maquinarias, que entran dentro de la clasificación de bienes de capital. Y se utilizan en el proceso de producción para producir otros bienes. Eso es el capital técnico. El capital técnico, volviendo al concepto general de capital, me va a otorgar una renta de periodo en periodo. Siempre me va a otorgar una renta. El capital jurídico. En el capital jurídico, lo que se destaca o lo que sobresale es que hay una relación de titularidad. Hay una relación de titularidad expresada a partir de un instrumento. Ese instrumento puede ser un título valor. Y al detentador de ese instrumento se le otorga una renta de periodo en periodo. Por ejemplo, las acciones de una compañía, ustedes tienen acciones de una compañía, están teniendo un capital jurídico. ¿Por qué? Porque hay un instrumento que determina relación de titularidad con la acción. Y la acción con liquidaciones trimestrales, cuatrimestrales de las empresas les otorga una renta. Pero el capital jurídico mantiene una relación jurídica a partir de un instrumento reconocido como tal entre el poseedor y el capital. En un momento se vendían las acciones de Telefónica hace mucho tiempo y cualquiera podía comprar acciones de Telefónica. Entonces ustedes compraban, tenían capital en ese momento, capital jurídico. Se operan en bolsa con acciones de ciertas empresas, tienen un capital jurídico. ¿Por qué? Porque hay un título valor
un documento que manifiesta la relación de capital y que a partir de las liquidaciones les da una ganancia de periodo en periodo. Capital jurídico, relación de valor de título, relación jurídica de valor. Y el capital contable, es aquel en este capital jurídico, ¿puede ir de ejemplo si yo tengo un departamento? ¿O no? ¿En qué sentido? Tengo el título de una propiedad. Sí. Un departamento a mi nombre, lo pongo en alquiler. Lo alquilás. Hay de por medio Sí, hay un documento de por medio. Podría ser, pero también puede ser contable. Por eso. Ahora voy a definir el contable y te voy a explicar por qué podría ser contable. Bueno. El tercero es muy buena tu pregunta, Irene, muy inteligente. Capital contable es el que se asienta en los libros de los poseedores del capital, y ese capital tiene un desgaste con el transcurso del tiempo. Ese desgaste se llama amortización. Amortización. Es el desgaste por el uso o paso del tiempo. Ahora voy a tu aclaración, Irene. No me olvido. Ahora bien, les dije amortización. No me pongan en el parcial si les pregunto amortiguación. La amortiguación tiene que ver con el auto. La amortización tiene que ver con el capital. Se los digo porque me escribieron, se deprecia por amortiguación. Una cosa son los autos, otra cosa es el capital. ¿Se entiende? Vamos a Irene. Irene, supongamos que vos tenés una empresa y en esa empresa tenés camiones, máquinas y tenés bienes inmuebles. ¿Sí? ¿Por qué digo que tu ejemplo podría ser capital contable? Porque vos todos los años vas asentando en tus balances el desgaste de ese capital. Tu propiedad, esa que vos dijiste, la tenés al servicio de una empresa. Si tengo el concepto de capital contable. En el año 2018, ese bien tenía un valor de mercado. En el año 2019 se pudo haber depreciado. En el año 2020 se pudo haber depreciado. Y en el 2021 se pudo haber depreciado. Tu pregunta encajaría en el capital contable, si lo tomo desde ese punto de vista. Ahora bien, si lo tomo desde el punto de vista jurídico, del capital de la persona, en tu caso, que tenés una propiedad y lo alquilás y obtenés una ganancia, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vos lo tenés que denunciar ese capital. ¿En dónde? En bienes personales. Entonces, tenés el capital jurídico, sí tenés una relación, pero también podría ser un capital técnico. De dos formas, vos tenés que denunciarlo. De dos formas, el paso del tiempo afecta el valor de tu capital. De las dos formas, ese capital te da una regalía, o te da una renta, o te da un beneficio. El alquiler o la utilización en la empresa en la productividad, que es el resultado de tu ejercicio empresarial. ¿Se entiende? Por eso es muy interesante la pregunta de Irene para hacerle la siguiente aclaración. Todo lo que vemos acá tiene un viso de exactitud, pero no es exacto. Es decir, acá damos modelos, pero no todos los modelos son rígidos. Cuando yo les dé sustitución o hablemos de la famosa elasticidad, y ahí no van a salir envalentonados al supermercado a decir, porque Mirabelli me dijo que puedo sustituir, usted me puede mantener y me tiene que mantener el precio. Le va a decir quién es Mirabelli y les van a bajar la persiana, no les importa. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que vemos acá son concepciones teóricas o doctrinarias. Por eso la pregunta de Irene es muy inteligente. Lo de Irene, la consulta de Irene encaja en una línea delgada entre lo que sería el capital jurídico y el capital contable, porque tendría condiciones de los dos. Si Irene lo toma como persona física, sería capital jurídico, porque hay una declaración de ese capital ante una autoridad o un organismo estatal. Catalina, ayúdame, vos que entendés de esto, y con el paso del tiempo tendrá que ir declarándolo como bien personal. Digo Catalina porque trabaja en el área impositiva también. Y en el caso, si Irene fuese un empresario o tuviese una empresa, sería capital contable porque tiene que ir registrándolo en sus balances. De las dos formas hay un punto de comunicación o de conjunción, o de, si fuera la teoría de conjuntos o diagrama de conjuntos, de unión entre los conjuntos, entre las unidades. ¿Se entiende? Bien.
¿Quedó respondido, Irene? ¿Sería todo lo de bienes de uso, digamos? ¿Cómo? ¿Sería lo de los bienes de uso, por ejemplo? No, en este caso hablamos de bienes de capital. Ah, ok. Recordá, Catalina, que son aquellos que se utilizan para producir otros bienes. Porque ahora estamos hablando del proceso productivo. El proceso productivo abarca desde la iniciación del bien primario o del bien transformable intermedio hasta el bien final. Y ahí intervienen los bienes de capital. ¿Se entiende? Estamos hablando del proceso productivo. No entrarían los bienes de uso. Hablamos de aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Los bienes de uso son aquellos que directamente te satisfacen una necesidad. Hablamos de bienes de capital, que sirven para transformar bienes en el proceso productivo. Por eso hablamos del concepto de heterogeneidad también de los bienes. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando con respecto al capital. ¿Me van entendiendo o no? Propiedades. El capital en economía tiene dos propiedades: la movilidad y la liquidez. Movilidad y liquidez. ¿Qué es la movilidad y qué es la liquidez? La movilidad refiere a la capacidad de adaptación del capital a distintas etapas del proceso de producción. La movilidad refiere a la posibilidad de adaptación del capital a las distintas etapas del proceso de producción. Adam Smith hablaba del ganado, para dar un ejemplo de movilidad. Y decía que el ganado podía ser utilizado para pastura, para extracción de productos como la leche, la transformación con manteca, o directamente se transformaba el capital en cuanto a su movilidad y desaparecía. ¿Cuándo? Cuando el ganado era utilizado para consumo. Entonces, la movilidad hace a la mayor o menor adaptación del capital a las transformaciones del proceso productivo. ¿Cuál es el bien de capital más transformable hoy? Una computadora. Con una computadora nosotros podemos transformar distintos aspectos de un proceso productivo. Movilidad, adaptación del capital. Primera propiedad. Segunda propiedad, liquidez. Liquidez. El otro día hablé del dinero líquido. La liquidez refiere a la posibilidad o a la capacidad del capital de transformarse en dinero. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un celular que está viejo, que ya no lo usan más o que creen que no sirve más? ¿Qué hacen? ¿Lo tiran? ¿Lo ponen en venta? Lo ponemos en venta. Lo venden. ¿Y qué adquieren con eso? Dinero. Bueno, el capital celular lo transformaste en dinero líquido. Esa es la propiedad de liquidez. Por lo general, la liquidez va atada a otro concepto, cuando hablamos o referimos al capital. Por lo general, la liquidez va atada a otro concepto, que es el concepto de obsolescencia. De obsolescencia. ¿Qué significa que algo es obsoleto? ¿Que no sirve más? No. Significa que ha sido superado, que tiene una técnica mejor. Entonces, muchas veces, para saltar ese concepto de obsolescencia, vamos en busca de la liquidez del capital. Lo transformamos en dinero líquido y utilizamos lo que obtenemos como dinero para comprar un capital más moderno. Con ese dinero que juntó Irene por la venta de su celular viejo, le agregó un poco más de dinero y compró uno nuevo. Obtuvo liquidez por el capital viejo, le agregó una parte, invirtió, generó inversión y adquirió un mayor capital. Por eso se habla que la liquidez, insisto, va atada al concepto de obsolescencia, capital obsoleto. Obsolescencia programada, dice Catalina. ¿A qué te referís, Catalina, con eso? A la constante necesidad que tenemos de ir avanzando en tecnologías cuando en realidad la que ya tenemos nos sirve para cubrir nuestra necesidad, como por ejemplo lo del celular. Exactamente. O sea, está programado que algo se rompa o no sea útil en un par de años, por más que a nosotros nos siga sirviendo. Exactamente, exactamente. Porque el avance tecnológico es tan alto que te lleva a la superación permanente, o tan rápido que te lleva a la superación permanente. Ese es el tema. ¿Las modas de ropa serían lo mismo? ¿Cómo? Las modas de ropa, las modas. Distintas modas, porque vos tenés ropa que duran más de una moda, pero... Y te diré que eso depende del contexto en el cual se mueve cada uno. Hay gente a la cual le importa la moda y hay gente a la que no. Hay gente que le interesa renovar en ropa y hay gente a la que no. Seguramente quienes son proveedores de moda, que es una industria multimillonaria, les interesa imponer condiciones de moda, pero no lo asocio al concepto de capital.
¿A qué te referís con eso? ¿A la posibilidad de hacerlo líquido? No, de la obsolescencia programada que decía Catalina. Y todo Pasa que yo depende. pienso que la ropa sigue teniendo la función de ropa. En cambio, vos tenés un celular que, por ejemplo, el día de mañana no se te puede actualizar WhatsApp porque ya, no sé, el sistema operativo no soporta eso y vos lo seguís necesitando para tu vida. Vos, la función de la remera va a ser seguir siendo remera. Yo porque lo di con otras materias y lo pensaba en eso, de que ya directamente programan que vos no lo utilices más, ¿entendés? No es como que deja de cumplir su función para lo que fue comprado. En cambio, la ropa supuestamente cumple una sola, por más que sea moda o no, más allá de la moda, sino de la función que cumple para vos. Por ejemplo, el Facebook se usa cada vez menos, ¿no? El Facebook se usa cada vez menos. Bueno, cumplió su función en su momento. El Messenger, que se utilizaba un medio de comunicación en las computadoras, dejó de usarse, cumplió su función en su momento. A eso se refiere Catalina, ¿no? Porque es reemplazado por una mejor, aunque siga sirviendo, pero es reemplazado por una mejor. Obsolescencia programada. Entiendo, dice Cristian. Yo lo que entendí fue como que se crea una necesidad nueva de sí o sí cambiar el celular porque no se puede actualizar. Y siendo que la necesidad con la remera ya se cumplió. O sea, la remera siempre va a cubrir la misma necesidad. En cambio, ese celular la va a cubrir hoy, el año que viene no sabemos. Y puede ser, sí. Profe, con respecto de lo que dice Cristian, ahora se habla mucho de lo que se le dice como ropa o moda rápida, que tal vez el desarrollo ya tiene más relación con el desarrollo sostenible, que es ropa que se realiza en masa, se realiza, tal vez se vende, es mucho que viene de países asiáticos, en los cuales no hay condiciones de trabajo que son buenas, hay mucho trabajo infantil y como que se dice que hay que dejar de comprar de esos lugares, porque es ropa que no solo que no dura mucho, sino que tiene mucha relación con esto del desarrollo sostenible, de que se realiza en formas casi inhumanas. Puede ser. A medida que le vayamos poniendo nombre y apellido, Chavo y Catalina, a medida que les vayamos poniendo nombre y apellido a ciertos fenómenos que ustedes ven en la realidad permanente, van a ir asociándolos al nombre y apellido que les vamos poniendo a estos fenómenos. Lo que yo describí me da lugar a que Catalina me dice de este tipo de obsolescencia programada. Cristian plantea el punto de vista de la moda y vos asociás otra visión de la moda que también viste. Y bueno, puede ser, todo es posible, por eso insisto, no es una ciencia exacta esta. Van a encontrar distintos fenómenos que van a ver en la vida diaria y que ahora van a identificarlos de un punto de vista un poco más técnico. Pero es posible, tal cual. Catalina me dice, uy, qué largo. La obsolescencia programada. No, porque lo copié, porque encontré palabras que lo decían mejor que yo. Bien. Obsolescencia programada, obsolescencia planificada, la determinación o programación del fin de vida útil de un producto. Claro, ahí está el concepto de vida útil. Ahí está el concepto de vida útil. Fundamentalmente eso. Su función es generar más ingresos debido a compras más frecuentes para generar relaciones en adición que redundan en beneficios económicos continuos por periodos de tiempo más largos para empresas o fabricantes. Por eso insisto en este tema. Gracias, Catalina, por el aporte. Por eso insisto en este tema. Cuando veamos oferta y demanda, van a tener que ponerse, cuando hablemos de la oferta, como si ustedes fuesen productores o empresarios. Cuando hablemos de demanda, van a tener que colocarse en lugar de demandantes o consumidores. En cada tema que estamos viendo, tienen que ponerse en lugar de lugares distintos. Acá Catalina me dice, desde el punto de vista del empresario una cosa, desde el punto de vista del usuario es otra. Bueno, esto es lo bueno que tiene la economía. Tiene distintas visiones. Todo depende del lugar en el cual ustedes se coloquen. Pero bueno, muy enriquecedor lo que dijeron recién. Seguimos avanzando un poquitito. Bien. Vimos propiedades del capital. ¿Quedaron claras las movilidades y la liquidez? Los conceptos. Formación. ¿Cómo se forma el capital? Faltan 10 minutos. ¿Cómo se forma el capital? ¿Cuál es la posibilidad de hacerse de capital? Si yo quiero montar una empresa, o quiero generar un emprendimiento, o quiero generar un negocio, ¿cómo adquiero el capital para iniciar ese emprendimiento? Y ahí tiene que ver la formación del capital. ¿Cuáles son las dos formas, valga la redundancia, de formación del capital? Hay dos formas. La primera es el financiamiento. Yo quiero iniciar o desarrollar un emprendimiento o establecer un desarrollo de una línea de producción y no tengo dinero. Voy y pido un crédito. Y ahí obtengo el capital, estoy formando el capital,
necesario para iniciar ese desarrollo. Entonces, la primera de las formas que hacen a la obtención de capital es el financiamiento. Y la segunda de las formas ya es una derivada del capital inicial. Es la inversión. La segunda forma para hacerme de capital es inversión. Por lo general, la inversión surge de procesos productivos ya iniciados, cuando hay una ganancia, por lo general. ¿Qué es la inversión? Es una variable flujo que se obtiene de un negocio o de una empresa o del desarrollo de un emprendimiento y se vuelca a la adquisición de capital. Entonces, las dos formas de composición del capital son la inversión por un lado, que ya por lo general es ante un inicio de una inversión inicial o de un desarrollo de un capital inicial, y el segundo, la financiación o el financiamiento, cuando obtengo un crédito para formar el capital. Hay otros dos tipos de capital, que no se los mencioné, que son el capital fijo y el capital circulante. Capital fijo y el capital circulante. El capital fijo permanente tiene que ver con esto que vimos hoy también. A ver, voy a la diapositiva para mostrárselos. Tiene que ver con esto que vimos de la movilidad y la liquidez. Pero el capital fijo se dice que es aquel capital que permanece invariable. Invariable, no se modifica con el desarrollo del proceso productivo. Una maquinaria permanece siempre invariable en el proceso productivo. El circulante varía o modifica su condición dentro del proceso productivo. La harina se transforma en pan, varía su condición dentro del proceso de producción. La vaca, que va a un frigorífico, varía su condición dentro del proceso productivo. Fijo permanece invariable dentro del proceso de producción. Circulante varía su condición dentro del proceso productivo. Les puse acá un último concepto relacionado con el capital, que es el capital social. Que hay un artículo colgado en Cátedras Virtuales sobre capital social. El capital social es un concepto más volcado a la sociología que a la economía. Y el capital social está vinculado con la posibilidad de relacionamiento de los seres humanos. La posibilidad de relacionamiento de los seres humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de conseguir o de aplicar a distintas relaciones. Por ejemplo, supongamos que Pablo trabaja en algún lugar que brinda servicios, y yo tengo un problema con ese servicio. Utilizo el capital social al ir a verlo a Pablo porque lo conozco de la cursada, y Pablo me da una mano. O Irene es gerenta de una empresa de servicios. Entonces estoy buscando trabajo, la voy a buscar a Irene necesita un trabajo, le doy el currículum, y me hace aspirar a un trabajo. Catalina me puede solucionar un problema, no sé, con la luz. La voy a ver a Catalina y me soluciona el problema con la luz. Eso es el capital social. El capital social es un concepto sociológico, no un concepto económico. El capital social refiere a la línea de relacionamiento del ser humano, que puede ser útil para insertarse en un proceso productivo, que puede ser útil para insertarse en un mercado laboral, que puede ser útil para obtener un beneficio de la economía. Pero no es un concepto netamente económico. Lo damos por esto, de que complementa las acciones de la economía. Ni más ni menos. Bien, ¿qué sigue? La empresa. Bien, vamos a hablar ahora de la empresa. Y ya entramos acá con el cuarto factor productivo y primero de los factores productivos considerados modernos por la ciencia económica. ¿Sí? ¿Qué se entiende por empresa? ¿O qué es la empresa? Vagamente, la empresa es la mejor forma de combinación de los factores productivos. La empresa se dice que es igual a capital más trabajo. Una forma muy vulgar de definir la empresa es esta ecuación de que la empresa se conforma por el capital más el trabajo. Pero lo que hace la empresa es combinar los factores productivos. Yo les hablo ahí de una definición que dice Perrou.
Si la encuentran, mejor, y si no, no importa, se las digo así medio coloquialmente. Para este autor, ¿por qué digo esta definición? Porque la definición de Perroux determina los componentes de la empresa. La empresa es aquella unidad económica de producción a partir de la cual se combinan los precios, marquen precios, de los factores productivos y a partir de esa combinación se obtiene una mejor producción y un mayor beneficio. Se obtiene una mejor producción y un mayor beneficio. Punto, seguido. Punto, seguido. Los factores productivos combinados en la empresa pueden o no ser propiedad del empresario. Pueden o no ser propiedad del empresario. Pero otorgan la posibilidad de concederle un beneficio o una rentabilidad. Un beneficio o una rentabilidad. Esta es una definición más completa de empresa que tiene los elementos. Pero fíjense una cosa. Yo les hice hincapié en los precios de la combinación de factores productivos. ¿Cuál será el objetivo del empresario? ¿Ganar o perder? ¿Obtener mayor o menor rentabilidad? ¿Crecer o fracasar en su negocio o en su empresa? ¿Cuál será? Obtener mayor beneficio. Entonces, un empresario tendrá que tener la habilidad de obtener o de combinar los factores productivos al menor costo posible, precios. ¿Para obtener qué? El mayor beneficio o ganancia posible. Ese es el objetivo de la empresa. Combinar precios de factores productivos. A partir del ensamble de precios de factores productivos, se obtiene una mejor combinación, una mejor coordinación y una mayor productividad. Y la productividad está dada por el mayor beneficio y el menor costo. Y ahí entra el concepto de eficiencia, que lo vamos a ver cuando hablemos de combinación de factores productivos, pero acá surge de la empresa. Bien, ahora vamos a ver, son y 23 y 30 nos conectamos y vamos a ver el aporte teórico de la empresa. Vamos a ver cuáles son las líneas de pensamiento de la teoría relacionados con la empresa, o por qué nace la empresa. Y aquí vamos a ver 3 teorías fundamentales del aporte teórico. La teoría de Coase, costo de transacción, la teoría de Knight, que define al empresario de riesgo, y la teoría de Schumpeter, que habla del empresario innovador. Es decir, definida la empresa, habiendo visto los elementos meramente constitutivos, vamos a volver ahora y vamos a ver el aporte teórico de la empresa, o en otra forma de decirlo, ¿por qué existe la empresa desde el punto de vista teórico? ¿Por qué nace la empresa? Nos vemos en 5 minutos.